Pues buenos días y gracias Lucía por la presentación. Somos Luz, Lorena y Ágata y hoy venimos con un tema que os encanta, revivir especies extintas. Sí, de vez en cuando vemos en las noticias titulares como a punto de resucitar el mamut o queda poco para clonar un dinosaurio. Y hay veces que lo estás leyendo mientras desayunas y piensas que ya viene Jurassic Park. Pues hoy vamos a contaros qué hay de real y qué hay de puro hype. Y aviso, Hollywood ha hecho mucho daño, pero también ha inspirado investigación real. Y vamos a desmontar mitos, pero también a hablar de lo que sí se puede hacer. Empezamos con la escena clave de Jurassic Park. Los mosquitos llevan millones de años alimentándose de la sangre de animales, incluidos los dinosaurios. Estos mosquitos quedan en la película fosilizados en ámbar, que es una especie de resina vegetal. Y los científicos entonces extraen el ADN, lo copian, lo editan y listo, tienen un T-Rex. ¿Pero esto tiene realmente base científica? Pues Ágata, esto suena precioso, pero real no es. El problema es que el ADN no dura millones de años. De hecho, hay un estudio de 2012 que calculó que incluso en condiciones perfectas, el ADN se desintegra en 6,8 millones de años. Y claro, los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones. Claro, es que aunque encuentres un mosquito en perfecto estado, realmente dentro no queda nada útil, ni una secuencia. Es como intentar recrear un libro cuya tinta lleva 60 millones de años borrándose. Además, el propio ámbar daña el ADN, porque no es como una nevera, no lo preserva. Y muchas veces se ha intentado extraer ADN de estos mosquitos y nunca se ha conseguido nada fiable. Así que amigos, si alguien te vende ADN de dinosaurio extraído de ámbar, huye. O cómpralo como llavero, pero no como proyecto científico. Realmente sí que hay algo curioso. Sí que hemos recuperado ADN antiguo, pero a lo mejor no tan antiguo como esperaría Spielberg. Pues el récord actual es de un ADN de mamut de hace 1 millón de años. Y, repito, 1 millón y no 66. Y de todas formas este ADN estaba hecho polvo. Tuvieron que ensamblarlo como si fuesen miles de piezas sueltas de un puzzle. Imagínate un puzzle pero sin foto de referencia. Y por cierto, no puedes clonar a un animal con ADN incompleto. Necesitas que esté toda la secuencia completa y funcional. Y en este caso pues solo obtienes fragmentos. Vale, ahora sí, vamos a hablar de Colossal Bioscience, la empresa que más titulares ha generado últimamente. Pues esta empresa Colossal es una empresa biotecnológica que se encarga de la desextinción. Lo que pasa es que ese término no es del todo correcto, ya que no se trata de una clonación en sí, sino de ingeniería genética. Por ejemplo, el caso de los lobos huargos. Este caso es curioso, ya que los lobos huargos existieron de verdad y no eran solo de Juego de Tronos, pero eran distintos a los lobos actuales. Estaban adaptados a climas fríos, eran más grandes, más robustos. Vale, pero entonces, si no se pueden resucitar, ¿qué es lo que ha hecho la empresa Colossal con los lobos temibles y por qué se habla de desextinción? Esta empresa lo que hace es editar genéticamente animales actuales estudiando genes de especies extintas y así crear una especie híbrida. El proyecto consistió en estudiar el código genético del ADN del lobo huargo a partir de ADN fósil de los mismos, para identificar genes que codifiquen cualidades en los lobos actuales, como puede ser mejor adaptación, mayor densidad muscular, y esto se ha conseguido mediante CRISPR, editando el material genético de embriones de lobos grises, que es su pariente vivo más cercano. De hecho, el propio ADN fósil reveló que estos lobos huargos no eran tan cercanos como pensábamos y genéticamente eran bastante diferentes, así que revivirlos como tal pues, es imposible. Exacto. Colossal no está reviviendo tal cual animales, sino que solo aplica ingeniería genética a especies vivas para recrear versiones que se parezcan y funcionen ecológicamente parecido a especies extintas. Entonces es como si coges una receta antigua que se ha perdido, pero tienes algunos ingredientes. Entonces dices, vale, voy a hacer una versión moderna que sepa parecido, pero realmente no es la receta original. Exacto. Y de hecho, este no es el único proyecto que lleva a cabo la empresa Colossal, porque para 2028 pretenden traer de vuelta a los mamuts. Y hablando del mamut, ¿entonces va a volver o no? Pues a ver, Lorena, depende de lo que llames volver. Si hablamos de un mamut idéntico a los de hace miles de años, no. Sin embargo, si hablamos de un elefante asiático modificado genéticamente, sí es posible. Lo que hacen, como he dicho antes, es identificar genéticamente pues genes que estén asociados a características que queremos, como el aislamiento térmico, la grasa, el pelaje, una hemoglobina adaptada al frío. Entonces luego modifican el genoma del elefante asiático con la idea de crear un elefante ártico, pero no un mamut en sí. Entonces no sería un mamut, pero ocuparía un rol ecológico similar. Exacto, eso es. Y aquí viene algo interesante. ¿Por qué hacerlo? Porque no es solo nostalgia. Hay de hecho estudios que sugieren que estos animales, por ejemplo, compactarían la nieve en Siberia, ayudando a mantener el permafrost frío y reduciendo gases de efecto invernadero como el CO2 o el metano. Es decir, no es un capricho, es una herramienta para luchar contra el cambio climático, en teoría. Creo que también Colossal quiere traer de vuelta al dodo, que todos los conocemos como un ave un poco tonta, pero realmente era un animal adaptado a un ecosistema sin depredadores, por eso parecía confiado. De hecho, lo extinguimos en menos de un siglo, y así se puede ver que su ecosistema era súper inestable.
Entonces, para llevar a cabo este proyecto, estudian su ADN y el de palomas actuales, porque sí, el dodo era una paloma gigante, así que se busca crear una paloma modificada que recupere características del dodo. Y con el tigre de Tasmania pasa igual, usar ADN del tilacino y compararlo con su pariente más cercano, que en este caso es el dunart, un marsupial de la actualidad. Vale, ahora bien, vamos a hablar de la parte que nunca aparece en las noticias, la ética. ¿Deberíamos hacerlo? Pues esta es la pregunta del millón, porque el dilema ético está si deberíamos crear una criatura solo porque la tecnología lo permite. Hay un debate moral sobre si es ético jugar a ser Dios con la vida o no. Es que al final no es solo filosofía, es si podemos hacerlo, porque podemos tener derecho a hacerlo o no, sabiendo que estas consecuencias pueden durar durante generaciones. Y además está la cuestión del bienestar animal. Los científicos dicen que los intentos de extinción tienen tasas muy altas de fallos. Los embriones modificados no llegan a desarrollarse y aquellos que sí tienen problemas de salud. Esto implica un sufrimiento animal real y no teórico. Así que abrir la puerta a este tipo de prácticas es algo que levanta mucha preocupación. Claro, también luego hay otro dilema moral sobre si estamos creando seres vivos que quizás sufrirán porque no encajan en un ecosistema que es el suyo. Eso es, esto es un factor importante, ya que una especie no es un juguete genético. Puede alterar ecosistemas, economías locales e incluso cultura de las comunidades que comparten territorio con ellas. Y este es el desafío ecológico. ¿Qué ecosistema va a estar listo para recibir especies que llevan miles de años desaparecidas? Además, hay otros riesgos, como puede ser que sean portadores de patógenos antiguos o interactuar con virus modernos. Y además podrían competir con especies que ya están al borde de la extinción. No se trata de revivir un dinosaurio por diversión, se trata de revivir especies que puedan cumplir una función crucial en el ecosistema, como lo haría el mamut del que hemos hablado antes, que compacta la nieve del Ártico y ayuda a restaurar la tundra. Es revivir para restaurar el planeta, no para llenar un zoológico. Y aunque tecnológicamente pudiéramos, ¿dónde los ponemos? Eso es otro tema importante, porque el mundo actual no es el mismo que hace miles de años. Entonces el clima ha cambiado, los ecosistemas son distintos y muchas de las presas o plantas que había entonces y de las que estos animales dependían ya no existen. Eso significa que estos animales podrían vivir en condiciones de estrés constante o directamente no sobrevivir. Y si sobreviven, podrían alterar el equilibrio de un ecosistema que ya de por sí pues, está bajo presión. Claro, y hay mucha gente que dice, pero si estaban aquí antes no serían invasoras. Pero es que claro, el aquí de ahora mismo no es el mismo que hace 10.000 millones de años. El clima ha cambiado. Claro, es que ahora mismo no somos conscientes de las consecuencias que esto podría llevar a cabo, ya que es algo que nunca se ha hecho. Entonces la ciencia está jugando en un terreno desconocido y eso pues siempre lleva riesgos. Pero, ¿y esto no está prohibido por ley? En realidad no existe una ley mundial que prohíba directamente traer de vuelta animales extintos. Lo que existe son leyes ambientales muy estrictas que controlan qué organismos pueden liberarse en la naturaleza. Por ejemplo, muchos países siguen el Convenio sobre la Diversidad Biológica, que exige evaluar el impacto ambiental antes de introducir una especie nueva en un hábitat que no es el suyo. En lugares como Estados Unidos o la Unión Europea, las leyes son aún más duras. Si un animal ha sido modificado genéticamente o recreado, se considera prácticamente una especie nueva. O sea, que aunque la ciencia pueda hacerlo, la ley no permitiría liberarlos así sin más. Exacto. Por eso, muchos de estos proyectos están limitados a laboratorios o a instalaciones muy concretas. En resumen, no está prohibido investigar, pero liberarlos en la naturaleza ya es otra historia. Otra pregunta clave es si deberíamos invertir en desextinción o en conservación. Es una decisión que plantea un conflicto real de prioridades, especialmente teniendo en cuenta que los recursos económicos y científicos son muy limitados. La mayoría de la comunidad científica defiende que la conservación debe ser la prioridad, ya que proteger hábitats, reducir la contaminación y frenar la sobreexplotación de especies vivas es más económico, más viable y sobre todo pues, más urgente. Entonces, si se pierde la diversidad actual, el daño es inmediato y muchas veces irreversible. Y además, cada año desaparecen miles de especies, y muchas de ellas incluso antes de haber sido completamente estudiadas. En este contexto, la desextinción puede parecer una idea atractiva o innovadora, pero en términos de impacto real, prevenir extinciones actuales es mucho más eficiente que intentar revertir extinciones pasadas. Sin embargo, también hay argumentos a favor de la desextinción. Las tecnologías que se desarrollan para estos proyectos, como la edición génica, la clonación o las técnicas de reproducción asistida, pueden tener aplicaciones muy valiosas en la conservación de especies que todavía existen. Estas herramientas que menciona, por ejemplo, podrían aumentar la diversidad génica de especies en peligro, hacerlas más resistentes a enfermedades o mejorar los programas de reproducción en cautividad. Entonces, el verdadero debate no es solo elegir entre desextinción o conservación, sino decidir cómo utilizar la tecnología de manera ética y responsable, priorizando siempre la protección de especies y ecosistemas que aún podemos salvar.
Al fin y al cabo, el cine y la televisión suelen tomarse como licencias creativas, especialmente cuando se trata de temas científicos. Esto forma parte de su atractivo, pero es importante entender que la realidad científica es mucho más compleja y lenta que lo que se muestra, y no siempre coincide con lo que se ve en la ficción. Entonces, diferenciar entre lo que es entretenimiento y lo que es ciencia real es fundamental para evitar ideas erróneas. Y bueno, que sepáis que si algún día llegamos a ver un animal similar a un mamut, será gracias al desarrollo de la ingeniería genética moderna, el análisis de ADN antiguo y décadas de investigación. No será el resultado de un evento mágico ni de un hallazgo espectacular, sino de un proceso muy controlado, de muchísimo ensayo y error y de un trabajo científico paciente y meticuloso. Y además, ese animal no sería una resurrección exacta de la especie original, sino un organismo nuevo, inspirado en ella, con características similares. Pero eso no lo hace menos interesante. La ciencia no necesita copiar exactamente el pasado para ser fascinante, porque su verdadero valor está en la capacidad de comprender la vida y aplicar ese conocimiento de manera responsable. Pues nada, hasta aquí nuestro episodio de hoy y esperamos que podáis distinguir mejor entre mito cinematográfico y biotecnología real. La desextinción suena a magia, pero en realidad es ciencia en construcción, con matices, límites y mucho debate ético. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Jurassic Tech, donde vamos a seguir separando lo que impresiona en pantalla de lo que funciona en el laboratorio. Hasta la próxima.